online que hemos organizado con FEDCIT y el Ministerio de Cultura, y os vamos a hablar un poquito de cómo conectar estos tres programas europeos que tienen muchos vínculos entre sí. Voy a compartir mi presentación y por favor decidme si se pasan bien las diapositivas, que como sabéis puede haber a veces algún problema. A ver, voy. Vale, ¿lo veis bien? Sí, sí. Sí. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Adeline Marcos, soy la representante para el Comité de Programa de Clúster 2 para España y NCP de este programa dentro de Horizonte Europa. Y antes de hablaros un poquito de los que no, para los que no conozcáis Clúster 2 y cuáles son un poco las condiciones de participación y cuáles son las diferentes convocatorias que tenemos, quería haceros mostraros un pequeño panorama de realmente qué es lo que conecta a estos tres programas y por lo que hemos querido organizar esta sesión. Lo que une al Clúster 2, al CERV y a Europa Creativa ya no son solo las temáticas, sino un poco la metodología o el modo de participación. Es verdad que a lo mejor en cuanto a convocatorias los tiempos van a ser distintos, pero lo que es la duración de cada uno de los programas es más o menos igual. Para que lo tengáis en cuenta, todos van a promover una cooperación entre países, se van a tener que hacer consorcios. Os explicaré un poco más concretamente cómo es en el caso de Clúster 2. También van a reforzar en cuanto a temáticas la identidad europea de diferentes maneras. A lo mejor en Clúster 2 es más desde puntos de vista de democracia, más ligados a CERV, pero también en cuanto a patrimonio cultural, más ligado a Europa Creativa. También reforzarán la diversidad y la inclusión. O sea, los tres tienen convocatorias enfocadas en ese sentido y van a buscar también sinergias, ya no solo con proyectos financiados dentro de los diferentes programas, sino que incluso a veces la propia Comisión Europea pide buscar sinergias entre proyectos de Clúster 2 y Europa Creativa o incluso con CER. ¿Vale? O sea que ya no es solo la conexión que nosotros podamos hacer a nivel individual o a nivel de consorcio por los intereses del propio proyecto, sino también porque la propia Comisión busca esa colaboración entre los diferentes programas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que los tres programas son compatibles. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si tenemos un proyecto en Clúster 2 y lo presentamos con nuestro consorcio y veis que hay una convocatoria parecida en CERV o Europa Creativa, podéis de alguna manera reenfocar ese proyecto y presentaros también con una nueva propuesta con más o menos esa misma idea. Son proyectos, son programas que son compatibles. O sea, que el hecho de que hayáis presentado una propuesta en Clúster 2 no os impide presentarla con una idea parecida en Europa Creativa o CERV. Os dejo aquí esta diapositiva en la que vemos un poco los diferentes enfoques, porque aunque sí que os he mostrado que hay muchas similitudes, también hay ciertas diferencias. En Clúster 2, por ejemplo, nos vamos a centrar más en lo que es la investigación y la innovación. Esto es en general en Horizonte Europa. Se identifican diferentes retos societales, más a nivel estructural, y se van resolviendo desde diferentes áreas científicas. En este caso, en Clúster 2, lo resolveremos desde la parte más de democracia y gobernanza, patrimonio cultural o transformaciones socioeconómicas. ¿Vale? El objetivo va a ser generar ese conocimiento y aportar soluciones innovadoras desde la evidencia. O sea, van a tener ese foco un poco más de investigación y para resolver estos desafíos globales de los que os hablaba. En este caso, pues Clúster 2 con unas temáticas mucho más centradas a nivel social. El tipo de acción, qué tipo de proyectos se buscan dentro de este clúster, pues van a ser proyectos de I+D+I. Y eso no quiere decir que todos los que participen en el consorcio tengan que ser investigadores o ligados a la investigación.
os diré un poco qué tipo de actores pueden participar, pero es para que veáis que realmente es el foco del proyecto, no a nivel de socios. Y son proyectos colaborativos. Se pide que haya un mínimo de países que participen y luego, bueno, pues en función del presupuesto, construir ahí su consorcio. En el caso de Europa Creativa, el enfoque va a estar mucho más puesto en la cultura, la creatividad y la parte más audiovisual, y esto os contará Mónica más adelante, que por cierto aprovecho para presentaros aquí, justo que tenemos aquí los tres programas delante. Con nosotros nos acompaña, y agradezco también la organización de este evento, Mónica Comas, que es directora de la Oficina Europea Creativa y del Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura, que nos explicará más adelante todo este programa de Europa Creativa. De hecho, si quieres comentar algo ahora, Mónica, pero vamos, que luego lo explicará más en detalle. El objetivo de Europa Creativa será fortalecer esos sectores culturales y creativos europeos, y el tipo de acción serán proyectos de cooperación cultural, redes y movilidad. En el caso de CERP, que para CERP nos acompaña Jessica Hidalgo, que es técnico del Punto Europeo de Ciudadanía, que está también con nosotros y que hablará después. El enfoque de CERP son más los valores, los derechos, la democracia y la participación ciudadana, como las propias siglas, y esto os lo comentará Jessica, lo dicen, y el objetivo es fortalecer los derechos y los valores democráticos. En cuanto al tipo de acción, son proyectos de sociedad civil y participación. Entonces, bueno, esta diapositiva es importante que la tengáis en cuenta para ver un poquito dónde podéis encajar. Realmente podéis encajar en cualquiera de los tres, pero es verdad que luego habrá que buscar alianzas concretas para formar los consorcios. Y ya me adentro un poquito más en el clúster 2. Este es la estructura general, para los que no conozcáis, de Horizonte Europa, que se divide en tres pilares. Yo me voy a centrar en el pilar 2 y concretamente en el clúster 2, que es el de cultura. Como os decía, los retos es resolver problemas o retos mundiales desde diferentes áreas científicas, y en el pilar 2 lo vamos a hacer con temáticas ya preestablecidas por la propia Comisión y los diferentes Estados miembros. Es decir, que aunque tengamos un proyecto que esté bastante vinculado a esta temática, vamos a tener que seguir ciertos requisitos que la propia Comisión va a poner en las convocatorias. ¿Vale? Por eso se llaman temáticas predefinidas top-down. Al contrario que a lo mejor si estáis familiarizados con el pilar 1 de las acciones Marie Curie o el ERC, aquí la metodología cambia un poquito. Aquí realmente vais a tener que seguir pues unas pautas que os da la comisión y adaptarlo a vuestro propio proyecto. Las convocatorias son anuales, es decir, desde el comienzo de Horizonte Europa en 2021 hasta el 2027 ha habido convocatorias cada año. Es verdad que luego los programas de trabajo han sido cada 2 años. Bueno, en el caso del 2025. Ahora tenemos publicado el del 2026-2027, que os detallaré un poquito más a continuación. Comentaros que tenemos 2 partenariados nuevos. Esta es una novedad dentro de Cluster 2 y seguramente ambos os puedan interesar. El primero, que presentará próximamente sus convocatorias, es sobre patrimonio cultural resiliente, y el otro que está en formación es sobre transformaciones sociales y resiliencia. Si tenéis cualquier pregunta o duda, hemos dejado un espacio para el final, así que no dudéis luego en el final de la sesión hacer todas las preguntas que veáis necesarias. Los objetivos de Cluster 2 son 3 principales y van a responder a las 3 destinations o las 3 grandes áreas en las que se va a centrar. El primer gran objetivo es reforzar esos valores democráticos europeos, mejorar la confianza en las instituciones públicas, mejorar también la participación ciudadana, así como la gobernabilidad democrática. El otro gran objetivo es proteger y promover ya no solo el patrimonio cultural, sino también dentro de los sectores culturales y creativos, estas industrias culturales y creativas, hacerlas como mejores motores de innovación y competitividad.
a la vez que también se refuerza la identidad europea. Y el tercer objetivo tiene más que ver con la parte un poco más socioeconómica. Es cómo responder a los diferentes cambios que se están dando a nivel social, económico, tecnológico, incluso cultural, y que permitan esa inclusión y también el crecimiento económico. Los tres objetivos están muy ligados entre sí. Veréis que en las convocatorias muchas veces para responder a temas democráticos o de gobernanza se va a pedir una parte más cultural y viceversa, ¿no? Al final o sea, los tres buscan una sociedad más resiliente, más fortalecida y sobre todo más inclusiva. ¿De qué manera se va a hacer? Como os decía, se va a movilizar de alguna manera la experiencia multidisciplinar de las ciencias sociales y humanidades dentro de lo que es la parte un poco más de investigación, pero no solo. O sea, aunque participen socios de ciencias sociales y humanidades, pueden participar otros socios de otras disciplinas y sobre todo aportando opciones políticas basadas en datos empíricos, como os decía, desde la evidencia. Digo opciones políticas o respuestas o guías políticas porque muchas veces, dependiendo de las temáticas, es lo que va a pedir la comisión, entre otras cosas, ¿no? Porque al final quieren tener, de alguna manera, mm, soluciones basadas en la evidencia para luego adaptarlas a mejores políticas públicas a nivel europeo. Estos tres principales objetivos responden a las tres destinations, como os decía, en las que en cada año va a haber diferentes convocatorias. Entonces, la primera es de democracia y gobernanza, más relacionada con los valores democráticos, la cultura y el patrimonio cultural y las transformaciones sociales y económicas. Os comento el tipo de acción que ya os he comentado al principio, pero creo que es importante que lo tengáis en cuenta para los que no conozcáis este programa. Son proyectos colaborativos, como os decía, con diferentes, que vais a tener que formar consorcios con diferentes socios. La única condición que os pone la comisión es que sean al menos tres entidades de tres países distintos. Pueden ser países de Estados miembros o países asociados. Países asociados es en función de los también criterios de la propia comisión o de los acuerdos con los que llega con los diferentes países. Por ejemplo, pues Canadá, Japón, Corea del Sur, Marruecos, todos esos son países asociados que tienen una pues una ya lo han hablado y negociado con la Comisión para poder participar en Horizonte Europa, y al menos de esas tres entidades de tres países, al menos uno sí o sí tiene que ser Estado miembro, ¿vale? Si participamos desde España no habría problema. Suelen ser acciones o proyectos pues de entre 3, 4 hasta 5 millones, en algunos casos incluso 6 millones por proyecto, ¿vale? Que eso es tan importante a tener en cuenta a la hora de la formación del propio consorcio. Y luego, en cuanto al tipo de acción, suelen ser acciones de investigación e innovación, las RIAs, que están más vinculadas a la propia investigación, que de alguna manera sí o sí se tiene que incluir centros de investigación o universidades. Cada vez tenemos más acciones de innovación que van a ir un poquito más allá, van a estar un poquito más cerca del mercado y van a pedir que se desarrollen pilotos a escala real, bueno, a pequeña escala, pero que sean reales, aplicados. Y aquí no tiene por qué haber una universidad liderando y demás. Aquí va a depender un poquito de la idea del propio proyecto. Y luego tenemos también acciones de coordinación y apoyo, que aquí no tenemos investigación. Aquí van a ser más en función de lo que pide la comisión, pues redes a lo mejor de apoyo entre diferentes instituciones o recogida de datos de temáticas que ya han venido siendo financiadas en los últimos años y que se quiere poner como pues un punto pues para ver en qué punto estamos, y esos son CSEAs, que hay, en este caso se suele financiar un solo proyecto. La mayoría de las convocatorias son a una sola fase, es decir, que por ejemplo ahora que abrirán en mayo las convocatorias, si las presentáis antes de septiembre, pues os dará los resultados meses después y ya está. Y luego hay dos fases que pasáis como un primer corte y en función de haber pasado ese primer corte, pues ya presentaríais el resto de la propuesta.
Vale, los actores, y esto yo creo que es importante a tener en cuenta, es que cuando hablamos de proyectos de investigación, sí o sí en vuestros consorcios tiene que haber universidades y centros de investigación. Os he comentado que puede ser relacionado con ciencias sociales, humanidades, pero no solo. Ay, perdón. Tiene que haber de alguna manera también grupos de otras disciplinas, dependiendo un poco de la idea del proyecto. O sea, hemos visto hospitales liderar proyectos de clúster 2 o incluso disciplinas más relacionadas con TIC o con nuevas tecnologías, también con medio ambiente, materiales, incluso química. Quiero decir que ahí es un poco en función de lo que veáis respecto a vuestro proyecto, qué socios podríais incluir. ¿Qué más? Administraciones públicas, locales, regionales, nacionales, o sea, incluso pueden participar ministerios. Es importante que tengáis en cuenta esta diversidad en cuanto a las instituciones que incluyáis, porque eso lo valora mucho la comisión, ya no solo la parte de la diversidad geográfica, ¿no? Que cubráis un poquito los diferentes países europeos. En el caso de Cluster 2, y sobre todo si nos centramos en partes de patrimonio, está la parte de museos, instituciones culturales, todo el sector cultural y creativo. Luego también, si la temática está más relacionada con turismo, podemos introducir entidades de la industria del turismo cultural. Empresas pequeñas y medianas, grandes, quiero decir, aquí os he puesto el ejemplo del ámbito de las tecnologías digitales, como la realidad aumentada o la realidad virtual, pero pueden ser cualquier tipo de empresas, pues incluso a nivel de digitalización, de fotografía. Ahí es un poco en función de lo que consideréis. Incluso empresas más relacionadas con temas de seguridad, si estamos hablando de temas de democracia y demás, o sea que eso es un poco a vuestro gusto. Organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil. En este caso os he puesto en temas de migración y radicalización, pero también puede ser a nivel de educación o de protección de derechos. Ahí es en función de lo que vosotros también consideréis. Y antes de comentaros un poco las convocatorias, deciros que este es el programa de trabajo 2026 y 2027, que ya está publicado desde el 2025, desde diciembre, y abre la convocatoria el 12 de mayo, tanto para 2026 como para 2027, ¿vale? O sea, ahora mismo tenéis a disposición todas las convocatorias de ambos años, pero no abrirán hasta el 12 de mayo. Y lo importante a tener en cuenta es el cierre. El cierre de la convocatoria para 2026 y para 2027 será el 23 de septiembre 26 y 23 de septiembre 27, ¿vale? Para, en función de las temáticas que veis interesantes, que lo tengáis en cuenta. Y para esta presentación lo que queríamos era, en vez de ir destination por destination, era encontrar esos puntos en común que hay con Cluster 2 y CERP y Europa Creativa, y lo hemos dividido un poco por temáticas. Entonces, una de las primeras temáticas que hemos destacado es la igualdad de género. En el caso de Cluster 2, en 2026 tenemos un topic que está muy relacionado con la violencia de género contra las mujeres activas, bueno, mujeres y personas LGTBI que sean políticamente activas. En este caso es una RIA, como os decía, una acción de innovación y acción. Perdón, una acción de investigación e innovación. Aquí tendréis que incluir un poquito toda la parte de investigación, centros de investigación o universidades. Se van a financiar 3 proyectos, en total son 12 millones, y bueno, teniendo en cuenta un poco las fechas y el modo de financiación de del propio proyecto. En este caso, esta convocatoria lo que pretende es entender cuáles son las causas de esa violencia contra las mujeres y las personas LGTBI en la política, tanto la violencia que se produce online como también fuera, ¿no? Estamos hablando también de violencia física. Esta temática está muy ligada a Dafne, a la parte Dafne de CERV, y dentro del contexto, pues es eso, es entender un poquito cómo se generan esas desigualdades, de qué manera esta violencia puede amenazar la democracia y, bueno, se tienen que tener en cuenta diferentes factores, por ejemplo, pues el origen étnico, la edad o la religión de estas víctimas para poder desarrollar este proyecto. Os pongo así a grandes rasgos, si tenéis interés, pues lo podríamos hablar más en detalle.
Al ser un proyecto de I+D+I, pues claro, se van a pedir datos cuantitativos, datos cualitativos, un poquito más de análisis para entender esta situación, pero sí que van a pedir, por ejemplo, que participen activamente dentro del proyecto las víctimas, también la sociedad civil y otros stakeholders, y también aconsejan que se incluyan hombres y niños para, de alguna manera, poder encontrar estrategias de prevención. De alguna manera también piden la cooperación con otros proyectos de esta temática y también con bueno, concretamente aquí directamente hacen referencia al programa CERV, ¿vale? En 2027, o sea, os voy a detallar más los de 2026 y apuntaros así los de 2027. En temas de violencia, bueno, o de igualdad de género, hay otro topic en 2027, o sea, para que lo tengáis en cuenta, que es el cierre será para septiembre del 2027, que en este caso es un poco entender los derechos de minorías, de mujeres y de personas LGTBI en un contexto cambiante a nivel geopolítico o en un contexto de conflictos o incluso de autocracias. Aquí también será una RIA, una acción de investigación e innovación, y contaremos entre 3,5 millones, 4 para cada uno de los proyectos, un poquito como el que os he comentado anteriormente. Este está muy ligado también a la convocatoria Equal de CERV, y para que lo tengáis en cuenta, porque si tenéis alguno relacionado dentro de CERV, que sepáis que si lo adaptáis un poquito a nivel de investigación, podéis participar en este de Cluster 2. Otra temática que hemos identificado es la integración social. Hay un topic para el 2026, en concreto este sobre cómo reforzar esa implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. También es una RIA y igualmente 12 millones de euros, es decir, que de estos 12 millones se financiarán 3 proyectos. ¿Vale? En este caso también se pide la participación del Joint Research Center, pero esto son condiciones que ya podríamos hablar más en detalle. Esto ya incluso es una vez financiados que ya lo destacaríais. Para este topic, como os decía, es reforzar esa implementación, pero poniendo especial foco en lo que es la inclusión, la integración y la salud de las personas migrantes y refugiadas. Este topic está relacionado con la convocatoria igual también de SER. Y en cuanto al contexto, pues eso, se han dado cuenta de que no existen esos datos, sobre todo a nivel de salud, de inclusión, de integración de los migrantes, o los que se tienen son de baja calidad o, bueno, o incompletos, y bueno, pues eso al final pues va a agravar la gobernanza y va a generar muchas desigualdades. Entonces lo que pide la Comisión es hacer un análisis un poco más exhaustivos de cuáles son esos componentes del pacto y tener en cuenta pues los diferentes panoramas institucionales y nacionales que nos encontramos para poder proponer, como os decía al principio, esas recomendaciones políticas, ¿no? O esas guías que puedan defender mejor estos derechos humanos. En cuanto a así daros un poco de información un poco más práctica, pues eso, como os decía, se tiene que centrar en temas de salud, de empleo, también en cuanto a educación, vivienda. Se tiene que tener también un enfoque interseccional, es decir, tener en cuenta la edad, la discapacidad o origen étnico o el género de estas personas migrantes. Y en cuanto a la metodología, piden que haya un análisis cuantitativo riguroso y cualitativo también, y que también se incluya la participación de inmigrantes y refugiados. En cuanto a los actores, la propia comisión señala que haya asociaciones, administraciones públicas, incluso municipios, el sector privado que también forme parte de los consorcios o incluso organizaciones sociales.
En el 2027 tendremos dos convocatorias relacionadas con esta integración social. Una de ellas más ligada a democracia, que es sobre cómo entender y cómo prevenir todos los movimientos de radicalización, extremismos, discursos de odio y la polarización. En este caso será una CSA, como os decía, una acción de coordinación y apoyo. Será un solo proyecto financiado con 3,5 millones de euros y aquí realmente se querrá crear esa red de instituciones relacionadas con esta temática y recoger un poquito todo lo que se ha hecho hasta ahora sobre esta temática. Es verdad que la comisión, al menos en Clúster 2, ha ido financiando varios proyectos a lo largo de estos últimos años sobre esta temática. Es una temática que preocupa bastante. El otro topic del 2027 que tenéis sobre esta temática son sobre las personas con discapacidades, ¿no? Y cuáles serían las soluciones o las oportunidades que se ofrecerían para incluirlas a nivel laboral y también que reciban una protección a nivel social a lo largo de toda su vida. ¿Vale? En este caso, ya no es solo en un momento concreto, sino que, bueno, cómo adaptarlo pues desde la infancia hasta la edad adulta. En este caso sería una RIA, una acción de investigación e innovación, y los proyectos pues serían entre 3 y 4 millones de euros cada uno de ellos. Ambas convocatorias de este 2027 están muy ligadas a la convocatoria igual de SER, para que lo tengáis en cuenta. Y pasando a otra de las temáticas que hemos un poco seleccionado de sinergias entre los programas, hemos encontrado la de derechos humanos. En este caso las encontramos directamente en 2027 en la parte de democracia. Una de ellas es sobre el apoyo al desarrollo y la gobernanza democrática. En este caso es, pues eso, se están dando cuenta, sobre todo por el auge de ciertos autoritarismos, pues cómo toda esta parte tiene que ser reforzada. En este caso sería una RIA, son proyectos de 3,5 millones o 4 cada uno de ellos. Y el otro topic, también de democracia, tiene que ver más a nivel global sobre los derechos humanos, perdón, y sobre los valores de la Unión Europea. ¿Vale? Es a lo mejor un poco más genérico. Dentro de la temática del propio topic se irán detallando las diferentes condiciones, pero para que tengáis en cuenta de que hay un topic concreto sobre la defensa de los derechos humanos a nivel global. Sería una RIA de 3,5 millones a 4 por cada uno de los proyectos, y en este caso estos topics están ligados a la convocatoria para promover el conocimiento, la capacitación y la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso del programa CERP, y también de la convocatoria de compromiso y participación ciudadana de CERP, ¿vale? Para que también lo tengáis anotado. Otra de las temáticas que hemos identificado, educación cívica. En 2026 tenemos un topic, también una RIA de 12 millones de euros, es decir, 3 proyectos serán financiados. Y en este caso es sobre cómo combatir la pobreza infantil y garantizar el acceso equitativo de niños y niñas que estén más desfavorecidos a la educación y la atención de la primera infancia de calidad. Esta temática está ligada a la convocatoria Child de CERB, y lo que ha identificado la comisión es que los estudios anteriores que ha habido sobre este tema estaban muy limitados a lo que es el contexto actual. Entonces, lo que quiere es que se conozca un poquito más, que se profundice un poco más sobre todas estas cuestiones para poder reducir esa brecha de participación en la educación de la primera infancia, ¿no? Y que también los resultados a nivel educativos e incluso sociales puedan mejorar. Entonces, por lo tanto, a nivel de proyectos se tienen que estudiar esos impactos sobre los resultados a nivel educativo, social, incluso más allá a nivel económico y sanitario. En cuanto un poco a la información práctica, hay que entender bien
también o partir de la base de lo que entiende la Comisión sobre pobreza infantil, también en cuanto a lo que entendemos como niños desfavorecidos, en cuanto a los ingresos, al origen, a la discapacidad que puedan tener o al estatus migratorio. Luego también importante pues mapear barreras, ¿no? O diferentes, pues eso, en cuanto a la distancia a nivel de la educación, los horarios o el difícil acceso, bueno, o los costes que pueda suponer esa educación, ¿no? Tener en cuenta todas estas vulnerabilidades en niños y niñas. Luego, en cuanto a la metodología, al ser una RIA, os pedirán un análisis más en profundidad a nivel cuantitativo y cualitativo, también experimental, y aquí sí que os pedirán que las propias familias puedan participar en estos proyectos, ¿no? Y que se puedan incluso usar datos administrativos y comparativos. Otra convocatoria relacionada con educación cívica es sobre la alfabetización digital y mediática. También para este 2026 es también una RIA, también 3 proyectos para 12, en total 12 millones de euros de convocatoria. Y en este caso es cómo esa alfabetización digital y mediática van a ser elementos clave para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Este tópico está ligado a la convocatoria Compromiso y Participación Ciudadana de CERV. Y para poneros un poquito en contexto, en un poco panorama de desinformación y cierta desconfianza, pues se quiere entender cómo realmente la alfabetización va a permitir pues, reforzar un poco a los propios ciudadanos. Y bueno, va a permitir que se pueda luchar de alguna manera contra todos estos bulos y de alguna manera la propia democracia se salga fortalecida, ¿no? Y en este caso tiene que ver un poco con toda esa resiliencia social. En cuanto a la información práctica, al ser una RIA se van a pedir uso de análisis computacional para mapear, pero a la vez también mitigar esa desinformación, o sea, encontrar diferentes estrategias para que toda esa información que llegue se pueda canalizar mejor. Y sí que van a pedir una colaboración con otros proyectos muy relacionados con esta temática. Para 2027, en cuanto a educación cívica, tendremos un proyecto sobre el compromiso de estudiantes y de la familia para desarrollar una cultura de participación democrática y cívica mejor. También será una RIA de 3,5-4 millones de euros por cada uno de los proyectos, y en este caso está ligado a la convocatoria Compromiso y Participación Ciudadana de CERV. Y la última temática que hemos detectado con ciertas similitudes con los otros programas es la de patrimonio cultural. En este caso tendremos también un par de ellas del 2026, como en este caso esta que es una RIA. Aquí veréis que el presupuesto es un poquito superior. Aquí estamos hablando de 5 millones de euros por cada uno de los proyectos. Aquí también se incluirán grants para third parties, es decir, se podrán financiar aparte hasta 60.000 euros cierta participación de socios, bueno, socios no, son participantes. Y en este caso es cómo impulsar la inteligencia artística, jugando un poco con las palabras, para afrontar los retos, retos complejos o desarrollar habilidades blandas, como llaman, más relacionadas con la emoción, con la gestión, y fortalecer la innovación y la competitividad a través de las artes. Dentro de la propia convocatoria hacen relación a lo que son los proyectos STARTS, que seguramente conoceréis, que son los que buscan esas sinergias entre arte, ciencia y tecnología.
y os pedirán, bueno, que lo desarrolléis con dos diferentes focos, ¿no? A elegir. Uno a lo mejor más hacia la búsqueda de metodologías e intervenciones para integrar esas artes y prácticas creativas, y el otro a través de pilotos para demostrar esa eficacia de la participación de artistas en equipos interdisciplinares. Esta temática está muy relacionada con la convocatoria de proyectos de cooperación europea de Creative Europe. Y en cuanto a la información práctica, busca, al ser una RIA, busca de alguna manera también guiar a los policymakers, piden que se incluyan a los artistas o incluso a los representantes de las industrias culturales y creativas para mejorar estas condiciones de los propios artistas en este ámbito. Como os decía, el apoyo de hasta 60.000 euros, pues para crear como mini pilotos más a lo mejor a la experimentación o a la creación de estancias para artistas, y aquí sí que piden la consideración de la participación del JRC en el programa de SciArt. Otro topic, y ya voy terminando, relacionado con patrimonio cultural y muy enfocado a Europa creativa, es este sobre la diversidad lingüística de Europa. También es una RIA, como veis, el presupuesto es incluso mayor que el anterior, es de prácticamente 6 millones por cada uno de los proyectos. En este caso solo se financiarán dos. Y la idea con este proyecto es que partimos de la base de que Europa tiene 24 lenguas oficiales, pero se estima que existen muchas más. Y entonces es un poco ir descubriendo, mapear e identificar, documentando dónde están y de qué manera están representadas estas lenguas en Europa. Está ligado a la convocatoria de proyectos de cooperación europea de Creative Europe, como os decía, y se tendrán que tener en cuenta también pues esa presencia que pueda haber online de las lenguas o incluso a través de las diferentes culturas, artes y bueno, integrar también a lo mejor los beneficios de la propia inteligencia artificial para poder llegar a esta gran documentación o esta gran cartografía de las lenguas en Europa. Sí que piden las colaboraciones transdisciplinarias, sobre todo pues, en ciencias sociales y humanidades, y también piden sinergias con iniciativas europeas. Y aquí directamente pues, se puede hacer referencia a Europa Creativa. Para 2027 tenemos 4 temáticas que están relacionadas con patrimonio cultural y que de alguna manera puedan estar asociadas a Europa Creativa. Tenemos una sobre cómo la cultura, el patrimonio y las industrias culturales y creativas pueden fomentar o mejorar la salud y el bienestar social. Aquí estamos hablando de una RIA de entre 3 y 4 millones de euros. También tendremos una muy enfocada sobre el turismo cultural sostenible. Aquí, como veis, el presupuesto es de entre 4 hasta casi 5 millones de euros. Es verdad que es la única temática directamente relacionada con patrimonio, con turismo cultural, pero bueno, es una RIA y sí que bueno, pide diferentes técnicas o soluciones para fomentar este turismo. Otra convocatoria está relacionada con el impacto social del patrimonio cultural. Aquí el presupuesto iban a ser varios proyectos, yo no sé si eran hasta cinco proyectos de entre 2,5 y 3 millones de euros que iban a ser financiados. Aquí el presupuesto era un poquito más mayor porque se querían encontrar como diferentes proyectos aportando diferentes soluciones sobre este impacto social del patrimonio cultural. Y luego tenemos un último que es sobre la transmisión y la protección del patrimonio cultural intangible, que es también el único específicamente relacionado con patrimonio cultural intangible. Es verdad que si queremos hablar de patrimonio intangible o inmaterial, sí que a lo mejor se puede enfocar en otras convocatorias, pero en este caso es el único que de alguna manera lo hace referencia directamente. Es también una RIA entre 3 y 4 millones y, como os decía, todos ellos ligados a la parte de convocatoria de proyectos de cooperación europea de Creative Europe. Y ya termino.
Solo deciros que en la página web de Horizonte Europa tenéis toda la información en cuanto a los programas de trabajo, las convocatorias que van saliendo, también los eventos que se van organizando a nivel informativo. Para Cluster 2 tenemos una red europea llamada Net for Society, donde también se aportan guías y diferentes recomendaciones para los participantes. También podéis apuntaros, tenéis como una sección a nivel de brokerage, donde podéis decir un poco cuáles son vuestros intereses en cuanto a las temáticas para la búsqueda de socios. Es una herramienta muy útil para ello. Recordaros, si estáis interesados en Cluster 2, ahí va a haber un Infoday hablando de todas las temáticas del 2026 el 26 de marzo. Y lo interesante de ese día es que también habrá un brokerage a nivel europeo. Es decir, que os podréis registrar y podréis tener reuniones virtuales con otros potenciales socios que tengan interés en los mismos topics que vosotros. Y os dejo con esta diapositiva. Nosotras, como NCP, somos 3 a nivel nacional. Tengo a mi compañera Aida en la Generalitat de Cataluña y a Carolina en la Andalucía Trade en Andalucía. ¿Vale? Aquí tenéis nuestros contactos y cualquier duda la podemos resolver al finalizar el evento. Y doy paso a Jessica Hidalgo, que nos va a comentar un poquito el programa CERV y las convocatorias que pueden estar abiertas o próximamente abiertas. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias, Adelaine, y a todos los presentes en la jornada de hoy. Creo que es una jornada que puede ser muy provechosa, puesto que puede aportarnos toda esta panorámica de relación, ¿no?, existente entre estos 3 programas europeos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Y al igual que Adelaine, si me podéis confirmar que se ve correctamente. Sí. Bueno, se ve. No, se ve en modo presentador. Sí, eso es. Un segundito. Lo ajusto. Vale, ahora tienes que ponerlo en presentación. Los problemas del directo, siempre. No, no pasa nada. ¿Ahora? Seguimos viéndolo. No. Es como si no estuviera dado el modo presentación. No, y ahora vuelve a estar. A lo mejor tienes conectada 2 pantallas. Sí, eso es. Voy a Pues intentar sí, desconecta. cerrar una. Eso es, porque suele pasar cuando tienes 2. Ahora te vemos a ti. Tendrías que volver a compartir. Ahora perfecto. Sí, Sí, ahora. perfecto. No, tranquila. No pasa nada. Bueno, pues como comentaba la compañera, yo soy una de las técnicas que estamos en el Punto Europeo de Ciudadanía, que básicamente es el punto nacional de contacto de la Comisión Europea para el programa CERV, el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores. Nosotros nos encontramos ubicadas en el Ministerio de Cultura y dentro del cual estamos en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que a su vez depende de la Dirección General de Derechos Culturales. Como comentará Mónica, que es la coordinadora tanto del CERV como de Europa Creativa, entre las funciones que desde ambas oficinas, puesto que estamos juntas, codo con codo trabajando, ¿no?, se encuentra el de ofrecer consultorías y asesoramiento gratuito a todos aquellos interesados en presentarse a cualquiera, ¿no?, de las convocatorias que a lo largo del año van siendo publicadas dentro del programa CERV. Ofrecemos información también en jornadas como la del día de hoy, ¿no?,
Nos gusta también acercarnos a un nivel mucho más local, ¿no? En ocasiones podemos acudir, ¿no? a otros espacios e impartir webinarios, jornadas de capacitación, y también hacemos actividades conjuntas junto con otros puntos de contacto a nivel europeo. Los objetivos del programa CER, para aquellos que no nos conozcan y que también presentaba la compañera Adeline, son proteger y promover los derechos y valores recogidos en todos los tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, fomentar una participación más democrática cívica, y con todo ello, en consecuencia, pues promover una sociedad mucho más abierta, democrática, igualitaria e inclusiva. Se trata de un programa que está dirigido a amplios sectores, organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas a cualquier nivel, local, regional o nacional, entidades privadas y organizaciones internacionales. Dentro del marco económico en el cual nos encontramos y que finaliza el próximo año, el presupuesto total destinado a todas las convocatorias que forman parte de este programa ha sido el que ven en pantalla, unos 1.550 millones de euros, pero se espera que para el siguiente marco económico, que se iniciará a partir del 2028, se llegue a duplicar esta cifra. El programa CER pasará a, como algunos ya habrán oído, a formar parte, ¿no? de ese paraguas que la Comisión, que la Unión Europea ha denominado ahora EU, compartiendo espacio con otros programas, como también es el caso de Europa Creativa. Respecto a criterios de elegibilidad, la compañera comentaba cómo en el caso de Horizonte existen unos acuerdos con terceros países, como es el caso, comentaba, de Canadá, etcétera, pero para el programa CER es fundamental que aquellos países que tanto coordinen como que sean socios dentro de este partenariado pertenezcan a alguno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea o hayan firmado acuerdos para formar parte de este programa. Es el caso, por ejemplo, recientemente de Macedonia del Norte. No está permitido que estos otros terceros países formen parte de los proyectos. Existen algunas excepciones. En el caso a nivel europeo siempre hablamos, ¿no? De países pues, que se encuentren ahí con vistas, ¿no? De a lo mejor formar parte de la Unión Europea o de algunos tratados, algunas directivas, de tal forma, ¿no? Que al final lo que se promueva, ¿no? O defienda este programa es que se comparten pues, una serie de valores, principios y cuestiones éticas, ¿no? Compartidas por toda la ciudadanía a nivel europeo. En algunas ocasiones, debido, ¿no? a la necesidad por la importancia, ¿no? que tendría, porque eso tendría que estar muy bien justificado dentro del proyecto, de la participación de un país que no haya firmado estos acuerdos, se puede plantear su participación, o se debería plantear como bajo la categoría de socio asociado o associated partner, de tal forma que formaría parte de lo que es el consorcio, el partenariado, pero no recibiría parte de la financiación, ¿no? Europea, que sí recibirían el resto de socios. En cuanto a las temáticas que se abordan en el programa CER, como pueden ver, son muy variadas y numerosas, y en la mayoría también de ocasiones muy transversales. Sería el caso de la igualdad de género, que no únicamente debe estar presente en aquellas convocatorias o proyectos, ¿no? de convocatorias específicamente dirigidas a esta cuestión, como es el caso, veíamos, de la convocatoria DAFNE, ¿no? enfocada a la lucha, ¿no? y la prevención de la violencia de género, sino que es una cuestión que debe tratarse o debe al menos estar presente en todos los proyectos. Se puede tratar tanto en el planteamiento de las actividades como en la conformación del partenariado, en el NEED análisis, con lo cual pues, os animamos, puesto que es una cuestión que los evaluadores van a tener muy presente a la hora de evaluar y puntuar vuestros proyectos, que tengáis presente siempre esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los capítulos o los principales pilares, ¿no? que forman parte del programa CER? Pues bien, son 4, como ven aquí en pantalla, y cada uno asociado a una serie de temáticas, y en consecuencia pues vamos a encontrar una serie de convocatorias u otras en cada una
en estos capítulos. Dentro del primer capítulo, dedicado a los valores de la Unión, vamos a encontrar, lo vamos a ir viendo más adelante, una convocatoria que busca sobre todo, ¿no?, impulsar proyectos que promuevan y protejan los valores de la Unión, la democracia y la solidaridad entre la ciudadanía. Luego tendríamos el capítulo 2 sobre igualdad, derechos e igualdad de género. Aquí encontramos convocatorias como es el caso de Equal o de Child, ¿no?, que mencionaba Adeline también en su presentación, y que buscan, pues, luchar contra cualquier tipo, ¿no?, de desigualdad o discriminación, promover también la igualdad de género y los derechos, ¿no?, de la infancia. Luego estaría el capítulo 3, destinado al compromiso de la participación de la ciudadanía. Sería el caso de la convocatoria de participación ciudadana, también otras convocatorias que promueven esos intercambios entre la ciudadanía de distintos países. Sería Redes de Ciudades, una convocatoria que se encuentra ya abierta desde el mes de diciembre, o Hermanamiento de Ciudades, o también, por ejemplo, la convocatoria de memoria histórica, que busca sensibilizar sobre esa historia europea común, ¿no? Y por último, el capítulo Daphne, que reúne la convocatoria que combate, ¿no?, la violencia de género contra mujeres, así como también contra otros grupos de la infancia, contra niñas y niños. Muy brevemente comentar cuáles son las novedades del nuevo programa de trabajo que se publicó en el mes de diciembre para estos 2 últimos años del programa, antes de embarcarnos, ¿no?, en ese, como comentaba, nuevo marco económico a partir del año 2028, en el que el programa CER va a tener continuidad y, afortunadamente, para el que se espera, como también indicaba, que incluso se aumente, ¿no?, esta financiación europea. Recoger aquí, puesto que es fundamental a la hora de plantear vuestros proyectos, las nuevas estrategias y políticas que están pendientes de aprobación. Algunas de ellas están, o creo que ya han sido aprobadas, ¿no?, puesto que veréis que en cada code document, en cada documento de la convocatoria, se hace referencia a un marco político, a una serie de estrategias, directivas, políticas e informes que debéis tener presente, puesto que van a formar o van a contextualizar, ¿no?, vuestros proyectos, y van a demostrar, ¿no?, que se encuentran alineados, pues, con todos estos valores, principios y cuestiones, ¿no?, éticas. Entonces, animaros a que echéis un vistazo y tengáis actualizados toda esta documentación. Respecto a las principales novedades que presenta el programa para el año 2027, por un lado, el hecho de que, y como veremos, va a crearse una nueva convocatoria específicamente destinada a la lucha contra el antisemitismo y el odio a las personas musulmanas. Esto era eran unas prioridades que encontrábamos en la convocatoria de este año 2025 en Equal, y que, pues, se ha decidido que va a formar parte, pues, de una nueva convocatoria y que se integrará en el capítulo 2. Por otra parte, para la convocatoria Equal, que será publicada en el año 2027, se trata de una convocatoria bienal, por lo cual ha sido publicada este año y debemos esperar al 2027, ¿no? Se va a crear una nueva prioridad para promover los derechos de las personas con discapacidades. En este sentido, nos comentaba también la compañera que existe un topic, ¿no?, en Horizonte para esta cuestión en concreto. Por lo tanto, pues, a pesar de que convocatorias como Equal o Child, que no van a ser publicadas en este año 2026, sí que es interesante, puesto que, como comentaba Adeline, al existir, ¿no?, estas sinergias entre estos programas europeos, pues los proyectos que tengáis por cuestiones organizativas o de tiempo, ¿no?, pues se pueden readaptar y presentar, pues, a otros programas. Y luego también, como novedad, el hecho de que otras 2 convocatorias, en este caso el capítulo 3, van a pasar a ser bienal. Entrando a tratar la convocatoria del primer capítulo de valores de la Unión, veíamos que se trata de un capítulo, de una convocatoria que busca proteger y promover y sensibilizar, ¿no?, sobre los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea. Son 4 los criterios las prioridades, ¿no?,
que presenta esta convocatoria y que en el programa publicado, este nuevo programa de trabajo para 2026-27, se estipula que van a dividirse como novedad en 2 años. En este pasado 2025 se presentaban durante el mismo periodo, ¿no? Durante el mismo año, pero para este año se van a dividir. Por un lado, vamos a contar durante el 2026 con la prioridad de capacitación y concienciación sobre la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea y con la prioridad enfocada en proyectos para promover y empoderar el espacio cívico. Y luego, para el próximo año 2027, vamos a contar con la prioridad que busca financiar proyectos para la protección de valores y derechos de la Unión Europea mediante la lucha contra los discursos de odio y, por otra parte, la prioridad dedicada al apoyo a un entorno propicio para la protección de personas denunciantes de irregularidades. En cuanto al capítulo 2, sobre igualdad, derechos e igualdad de género, ya adelantábamos que ni la convocatoria hecha ni cuál van a ser publicadas este año, pero sí que quería traer aquí la convocatoria de propuestas para promover la igualdad de género, que ha sido publicada recientemente a finales del mes de enero, por si es de vuestro interés, y que presenta esas 4 prioridades que veis en pantalla. Apoyar, ¿no? Favorecer ese equilibrio entre la vida laboral y personal y el reparto equitativo de responsabilidades, apoyar la aplicación de las disposiciones de la directiva sobre transparencia salarial, apoyar también, que lo veíamos creo en un topic, si no me equivoco, en el horizonte, esa participación y representación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones económicas y políticas, y por último también proyectos que busquen abordar la lucha, ¿no? Contra estos estereotipos de género en medios de comunicación y publicidad. Respecto al capítulo 3, por esta sinergia, ¿no? Que comentábamos, traer aquí esa convocatoria de compromiso y participación ciudadana con las prioridades que ha señalado la comisión, ¿no? como relevantes para esta convocatoria este año. Por un lado, el apoyar procesos electorales libres, justos e inclusivos, ¿no? Promover una participación activa de los ciudadanos y la participación democrática en la elaboración de políticas públicas. Y por último, una prioridad enfocada en contrarrestar la difusión de la desinformación y la manipulación e injerencia informativa extranjera. Disculpad si escucháis un poco de ruido de fondo, es porque estamos aquí en la oficina todos unos al lado de otros, entonces a lo mejor escucháis a compañeros hablar por teléfono o en reuniones. Y luego, por último, la convocatoria DAFNE, que presenta 5 prioridades. Esta convocatoria se espera que sea publicada, lo veremos en ese calendario orientativo que nos compartió la comisión para el mes de mayo. Por lo tanto, tener presentes estas prioridades, como también veremos más adelante, vamos a comentar también esto de nuevo, pero siempre pues recomendamos esperar a que sea publicada el documento de la convocatoria, puesto que puede haber pequeños cambios en alguna de las prioridades, ¿no? Pero en principio van a estar en torno a estas 5, como son el apoyar organizaciones intermediarias, el destinar, ¿no? Financiación a terceros, proteger y apoyar a víctimas y supervivientes de violencia de género, y también no solo el proteger y apoyar a supervivientes y víctimas, sino la prevención, ¿no? También apoyar los objetivos del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica. Y por último, una prioridad que también recoge esta protección, ¿no? de la infancia, con proyectos destinados a reforzar sistemas integrados de protección infantil hacia pues, niños y niñas. Este es el calendario orientativo de fechas de publicaciones que os comentaba. Si bien tener muy presente eso de orientativo, puesto que en algunas ocasiones las convocatorias tienden o pueden llegar a retrasarse. Esto lo tenéis publicado en la página web del Punto Europeo de Ciudadanía, en el apartado de convocatorias, simplemente pues para que os podáis hacer pues una idea, una estimación a nivel organizativo. Simplemente comentar, puesto que, como os he dejado aquí y os animo a que os apuntáis, los distintos, ¿no? modelos presupuestarios asociados a cada una de estas convocatorias. Mañana, insisto, vamos a tener un webinario online impartido por un experto en financiación y en proyectos europeos.
Las inscripciones la tenéis en nuestra página web, en el apartado de jornadas, perdón. Entonces, pues si tenéis la ocasión, os animo porque va a ser un webinario de gran interés. Vamos a comentar todas estas cuestiones asociadas a estos modelos de tanto alzado, ¿no? Tipo 1, tipo 2, cuáles son los errores más frecuentes y las dudas, ¿no? Que más nos hacéis llegar y que también pues resulta de interés para otros programas europeos como Europa Creativa o para Horizonte, que también tienen este modelo presupuestario de tanto alzado. Os he querido también traer aquí, a pesar, ¿no?, de que se trata de la convocatoria del año anterior, puesto que aún no ha sido publicado, cuáles han sido, pues, y lo hemos visto, ¿no?, las prioridades de la convocatoria de propuestas para promover el conocimiento, la capacitación y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, las que veis aquí, y también os he querido dejar aquí el enlace. Creo que podremos compartiros esta presentación, y si no, la publicaremos en el apartado de la jornada del día de hoy en la página del Punto Europeo de Ciudadanía, para que lo podáis consultar. Los proyectos que han sido financiados en el año, en este caso 2024, puesto que los del 2025 aún no han sido seleccionados y publicados. Vamos a ver que para otras convocatorias sí lo podéis consultar ya. Esto está disponible en el portal Funding and Tenders, buscando proyectos beneficiarios y filtrando por, en este caso, programas C, y por la convocatoria que os sea de vuestro interés podéis ver ahí los proyectos que se van publicando y también las cifras, ¿no?, del total de solicitudes que han sido presentadas en la propia página de la convocatoria, dentro del propio portal Funding and Tenders, las cifras totales de solicitudes, de proyectos seleccionados, aquellos que han quedado en lista de espera, etcétera. Aquí también traeros un ejemplo de un proyecto de esta convocatoria, de la Carta de Derechos Fundamentales. En este caso se trata de un proyecto con socios de España y de Portugal. Y como actividades, bueno, el objetivo de este programa ha sido sobre todo, ¿no?, el refuerzo de la protección de personas denunciantes. Pertenecería a la prioridad conocida como whistleblowers, ¿no?, la prioridad 5. Y como actividades de proyecto, pues planteaban, en primer lugar, pues un estudio, ¿no?, de esa situación, de lo que sería parte de ese meta-análisis, ¿no? Hay que justificar muy bien el porqué, ¿no?, del proyecto, cuáles son las necesidades en todos aquellos países en los que se va a implementar el mismo. Luego planteaban crear pues una red, ¿no?, de colaboración, de cooperación sobre este asunto, y una serie pues de talleres y campañas de difusión. La gran mayoría de convocatorias, veréis que los tipos de actividades que pueden ser financiadas son muy similares: conferencias, talleres, elaboración de herramientas, investigaciones con ese carácter luego práctico, ¿no?, aplicado, llevado a la práctica. Pero de todas formas, en cada documento, en cada convocatoria, van a aparecer todas, en ese document, todas las actividades que pueden ser financiadas, lo cual pues os da un ejemplo, ¿no?, muy bueno de que podéis incorporar en vuestros paquetes de trabajo. En el caso de la convocatoria Child, sí que están ya disponibles los proyectos financiados en el pasado año, puesto que ya han pasado esa fase de selección y de firma del Grant Agreement, por lo cual podéis ya consultarlo. Las prioridades que ha presentado en la convocatoria este año son, en primer lugar, derechos de la infancia y juventud de la era digital; en segundo lugar, proyectos dedicados al compromiso y la participación de la infancia y la juventud; y por último, una prioridad dedicada a integrar la perspectiva de los derechos de la infancia y la juventud en las actuaciones nacionales y locales. También señalar que en la gran mayoría de convocatorias, a excepción de, si no me equivoco, participación ciudadana, que veremos, hermanamiento de ciudades o redes de ciudades, se debe seleccionar, perdón, a la hora de presentar un proyecto, una única prioridad. En caso de querer realizar un proyecto también en el cual se trate otra prioridad, se debe presentar como un nuevo proyecto. Como ejemplo, tenemos este proyecto, el proyecto Balance, sobre jóvenes que promueven el bienestar mental y emocional. Se trata de un proyecto que ha sido coordinado por Fundes Play, con socios
tanto también aquí en España como en Portugal. Los proyectos, no lo he mencionado, pero en muchas ocasiones pueden ser tanto a nivel nacional como transnacional, por lo tanto se pueden plantear proyectos únicamente con socios españoles, si bien en el propio documento de la convocatoria siempre la comisión pues anima, ¿no?, a que tengan ese carácter transnacional, puesto que de todas formas en vuestros proyectos también es un aspecto que os van a solicitar, ¿no?, la posibilidad de que en caso no de que el proyecto pues sea a nivel nacional, si tiene esa posibilidad de, en cuanto a resultados, herramientas, todo ese material generado, ¿no?, y beneficios que puedan extrapolarse, ¿no?, a otro país europeo y a otros públicos incluso, ¿no?, que no entran dentro de ese público objetivo que seleccionáis para vuestro proyecto. Y de nuevo aquí pues las actividades que se implementaron en el proyecto Balance. La convocatoria Equal, como veíamos, no va a ser publicada este año y al ser bienal no tenemos todavía, aún no han sido publicados los proyectos del 2025, por lo tanto únicamente tenemos de momento los del 2023. Os señalaba que en este caso la prioridad 2, prioridad 3, lucha contra el antisemitismo y el odio antimusulmán, que formaba parte de esta convocatoria del 2025, se ha decidido crear una convocatoria específicamente dedicada a ello, que también formará parte de este capítulo 2, y luego se va a incluir, como veíamos, esa prioridad enfocada en personas que presentan algún tipo en promover sus derechos, ¿no?, de personas que presentan algún tipo de discapacidad. Como ejemplo, traeros el proyecto Empower Youth, que presenta como objetivo la lucha contra el racismo, la islamofobia, ¿no?, generando espacios de sensibilización y co-creación, y os ha presentado con socios de España. Por lo tanto, veis que también hay proyectos, ¿no?, que pueden ser únicamente a nivel nacional. Luego tendríamos la convocatoria de propuestas para fomentar el compromiso y la participación de la ciudadanía, y también están disponibles ya los proyectos que han sido financiados en esta última convocatoria en el 2025, por si también queréis echar un vistazo para ver qué tipo de temáticas, ¿no?, se están trabajando, y que también es fundamental a la hora de elaborar vuestros proyectos, puesto que también debéis realizar esta labor de investigación previa, dado que también va a ser algo que debéis recoger en vuestro proyecto, ¿no?, de dónde partís, qué se ha estado trabajando previamente, ¿no?, en otros proyectos beneficiarios, para pues siempre presentar ese carácter innovador, ¿no?, en vuestras solicitudes. En relación con esta convocatoria de participación ciudadana, animaros también, si tenéis la posibilidad, a inscribiros a este foro que se va a realizar entre los distintos puntos nacionales de contacto a nivel europeo. Solemos contar con 2 de estos encuentros. Anteriormente se ha realizado un foro enfocado en redes de ciudades, que ya se celebró, y para el próximo 17 de febrero se va a realizar este encuentro enfocado en la participación ciudadana. Es de gran interés, puesto que os sirve también para conocer a otros potenciales socios o proyectos en caso de que queráis animaros a presentaros como socios, ¿no? Entonces, pues es un encuentro muy interesante para generar contacto, ¿no?, y también para conocer qué se está llevando a cabo en otras oficinas. Como ejemplo, tenemos aquí el proyecto FAIR Media, que se ha enfocado, ¿no?, en desacreditar esa información errónea y esa información generada por la inteligencia artificial de los medios. Como sabemos todo, pues una cuestión que cada vez resulta más preocupante, y que pues, han llevado a cabo en este proyecto. Aquí tenéis los objetivos y de nuevo pues el consorcio que ha integrado este proyecto, y como veis presenta un carácter mucho más transnacional, con socios también de Países Bajos, Italia y Austria. Y por último, el capítulo DAFNE, también están ya publicados los proyectos financiados en 2025. Si no me equivoco, todavía tienen que ir entrando más en la plataforma, con lo cual creo que puede ir ampliándose este listado. Pero bueno, podéis consultar ya algunos que hay publicados en el portal Funding and Tenders. Y como ejemplo, el proyecto No da igual, que pretendía, ¿no?, contribuir a esa estrategia nacional de educación y sensibilización para prevenir y combatir la violencia de género contra mujeres, niñas, jóvenes y también personas del colectivo LGTBIQ+.
También muy brevemente indicaros aquí, puesto que estamos hablando, ¿no?, de convocatorias, pero también, ¿no?, que cuál es la documentación, ¿no?, que forma parte de estas convocatorias y del programa FAIR. Son tres las principales partes que tenéis que tener presente. Dos de ellas se cumplimentan online, es la parte A y la parte C. La parte A son simplemente datos administrativos, de consorcio, etcétera. La parte C son una serie de indicadores clave, también conocidos como KPI. Y luego tenemos la parte B. Este es el documento, el documento, perdón, en el que debéis describir todo vuestro proyecto. Es una plantilla Word que contiene todos los apartados que debéis ir redactando. Y muy importante, y siempre insisto en ello en todas las jornadas que impartimos, no modificar este formulario. Incluso veréis que hay apartados que nos corresponden, puesto que es una plantilla general para otros programas, incluso para nosotros las propias oficinas, los puntos nacionales de contacto, tenemos que también rellenar esta plantilla con información nuestra, y hay apartados que únicamente son para nosotros. Por lo tanto, vais a ver que hay apartados que no debéis cumplimentar, pero importante que no los eliminéis para ganar espacio, ¿vale? No se puede modificar la plantilla. Y luego también vais a tener una calculadora, es una plantilla Excel en la que debéis, pues, introducir vuestros gastos, a excepción del presupuesto para el primer capítulo, para la convocatoria de la Carta de Derechos Fundamentales. Ahí el presupuesto lo debéis recoger dentro de esa parte narrativa, dentro de esa parte B. No hay una plantilla de Excel, ¿de acuerdo? Y luego también, pues, vais a encontrar otra serie de documentación. Siempre en el documento de la convocatoria se va a indicar aquella que es obligatoria. Puede ser o va a ser en este caso también como obligatoria listado de proyectos clave, pero luego también, dependiendo de la convocatoria, debéis aportar o no el currículum del equipo central, una carta de apoyo en caso de que estéis representando a una autoridad pública, o si trabajáis con menores, esa política de protección de la infancia. Respecto al proceso de evaluación, no sé cómo vamos de tiempo, pero también queríamos traeros aquí cómo se evalúan y se puntúan los proyectos. Los proyectos son evaluados por evaluadores externos de la comisión, en torno a 2 o 3 personas, y van a tener en cuenta 3 criterios principalmente: el criterio de relevancia, el de calidad y el de impacto. Además de que vuestro proyecto se encuentra alineado, pues como veíamos, y daría esa importancia también, ¿no?, del marco político, con cuestiones éticas y valores y principios de la Unión Europea, y se aplica, pues, esa política de protección a la infancia. Siempre os dejamos una serie de preguntas, ¿no?, que pueden servir como guía a la hora de comenzar a redactar vuestros proyectos, que podéis haceros esas preguntas a vosotros mismos, puesto que os van a ir orientando, ¿no?, de cara a qué esperan, ¿no?, los evaluadores o la comisión de los mismos. Muy importante destacar en el criterio de relevancia que defináis muy bien esos grupos objetivos, que seáis lo más detallados posibles en cuanto a horquillas de edad, contexto social, económico al que pertenecen, la importancia del need análisis, ¿no?, si vuestro proyecto puede tener impacto transnacional, puede haber esa transferencia de buenas prácticas, ¿no? Luego tendríamos el criterio de calidad. Suele ser un criterio en el que normalmente se suele obtener, digamos, menor puntuación por experiencia, ¿no?, puesto que, para aquellos que no lo sepáis, siempre que presentéis un proyecto vais a recibir, incluso cuando no es aprobado, no resulta beneficiario, una carta de los evaluadores en las que estos 3 criterios aparecen muy bien descritos, resaltando tanto aspectos positivos como aspectos de mejora, ¿no? Entonces, suele ser un criterio en el que, por la complejidad, ¿no?, de todos, al final, pues aquí entran cuestiones como la metodología, que sea robusta, ¿no?, que la redacción sea clara, coherente, no caer en un lenguaje demasiado académico. También que exista un plan de evaluación y una estrategia de monitoreo segura, robusta, que los objetivos sean medibles, y para ello indicar toda una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿no? La calidad del consorcio, ¿no?, que sea un consorcio que tenga sentido para los objetivos que persigue el proyecto.
Y luego, por último, el criterio de impacto, ¿no? Aquí entran cuestiones como el plan de comunicación, difusión, la sostenibilidad del proyecto, no solo a corto y medio plazo, sino también a largo plazo, ¿no? ¿Qué va a suceder una vez termine la financiación europea, ¿no? Es decir, pues que todo el material generado, que los objetivos pues, puedan permanecer y perdurar en el tiempo, ¿no? Y puedan ser de utilidad en otros países a nivel europeo, en el propio país en el que se ha implementado, que también pues, los objetivos que se perseguían, ¿no? O previstos sean adecuados a esos resultados, ¿no? que se han dado. Y ya para ir concluyendo, dejaros aquí un QR. También podéis acceder a través de este enlace o a través de nuestra página web en el apartado de búsqueda de socios para una especie de base de datos en la que podéis registraros y ahí filtrar en función de lo que sea de vuestro interés. Si estáis buscando ser socios de un proyecto, pues podéis buscar proyectos que estén buscando ampliar este partenariado, formar un partenariado. Si tenéis ya una idea de proyecto y buscáis socios, también podéis filtrar en función de esa cuestión, ¿no? Entonces, os animo, ¿no? Además de apuntaros a ese foro que compartí anteriormente que tendrá lugar el 17 de febrero sobre participación ciudadana, en caso de que estéis interesados en la otra convocatoria, que echéis un vistazo a esta plataforma. Y ya, sin más, pues dejaros aquí nuestros datos de contacto. Publicamos diariamente en nuestras redes sociales y en nuestra página web vamos a ir informando sobre todos estos webinarios que tenemos a lo largo de este mes. Vamos a impartir otro el día 19 también sobre la convocatoria de Gender Equality que os comentaba. Y sin más, pues cualquier otra cuestión que necesitéis, estamos a vuestra disposición a través de nuestro correo electrónico o de teléfono y podemos agendar una asesoría para cualquier información que queráis ampliar al respecto. Y sin Muchas más, dejo de... gracias. Sí, muchas gracias, Jessica. Tienes varias preguntas en el chat, sobre todo si puedes volver a poner el enlace del newsletter y también el enlace al evento, al webinario que has comentado durante tu presentación. Sobre ¿Vale? financiación, fenomenal. Sí. Mónica, adelante. Muy bien, muchas gracias a Adeline y Jessica por vuestras presentaciones y muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí siguiendo esta jornada, que como veis hay muchísimas sinergias entre estos tres programas de financiación de la Comisión Europea. Y ahora para terminar, ¿no? Este panorama y estas conexiones entre estos tres programas, yo os voy a hablar del programa Europa Creativa. Voy a compartir también mi presentación. Vale, la voy a poner en modo de pantalla completa. Vale, ¿la veis bien ahora en pantalla completa? Perfecto. Sí, vale, fenomenal. Sí. Pues voy allá. Os voy a explicar en qué consiste el programa Europa Creativa y cuál es la convocatoria. En este caso va a ser una, como habéis visto, a las compañeras Adeline y Jessica os han mencionado bastantes convocatorias, ¿no? Que están alineadas entre ellas, pero en el caso de Europa Creativa son menos convocatorias y la que tiene esta conexión es una en específico que ahora os voy a comentar que está a punto ya de publicarse. Pero bueno, para empezar un poco a situarnos en el marco de Europa Creativa, a comentaros que Europa Creativa es el programa de financiación específico de la Comisión Europea para los sectores culturales y creativos y que tiene un doble objetivo. Por un lado, promover, desarrollar, salvaguardar toda la diversidad cultural de Europa y por otro, un objetivo más económico que es pues proveer, ¿no? a las industrias culturales y creativas de esta financiación para que puedan desarrollar sus proyectos y sean pues más competitivas. El programa Europa Creativa está dividido en tres subprogramas. Tenemos el programa Cultura, que es el que gestionamos desde aquí, en esta oficina, en el Ministerio de Cultura, y en este subprograma se engloban todas las convocatorias dirigidas a todos los sectores culturales y creativos, con excepción del cine y del audiovisual. Para las ayudas dirigidas a este sector del cine y del audiovisual está el subprograma Media.
Y después también hay un tercer capítulo, que es el capítulo intersectorial, y la comisión publica aquí algunas convocatorias en las que se combinan, ¿no?, estos sectores, todos los sectores del programa de cultura, que son desde las artes escénicas, visuales, literatura, moda, patrimonio cultural, etcétera, con el sector del cine y del audiovisual. Entonces, el programa Cultura lo gestionamos desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, y sin embargo, el programa Media tiene 4 oficinas regionales, con lo que, si os interesa pues, conocer las convocatorias del programa Media, os tendríais que dirigir a vuestra oficina en función de vuestra comunidad autónoma. Hay una oficina aquí en Madrid, que es Media España, que cubre todo el territorio nacional, a excepción de Andalucía, Cataluña y Euskadi, que tienen sus propias oficinas. Las tareas que llevamos a cabo aquí desde la Oficina Europa Creativa son las mismas que ya nos ha comentado mi compañera Jessica, porque como os ha dicho, pues trabajamos aquí juntas las dos, pero bueno, que sepáis que también esa función, ¿no?, de asesoramiento, de consultoría, de acompañamiento durante vuestro proceso de solicitud, de resolución de dudas, pues la llevamos también a cabo aquí desde la oficina por los mismos medios, por correo electrónico, a teléfono o por videollamada. Y el resto es lo mismo, os ayudamos también en la búsqueda de socios, también tenemos webinarios informativos, tanto de información sobre las convocatorias como de capacitación. Ahora no tenemos ninguno agendado porque estamos a la espera de que se publique una convocatoria, pero en cuanto se publique, pues vamos a organizar una sesión informativa y alguna de capacitación también, que también lo publicamos en nuestra página web y en nuestra newsletter, que también os daré al final los enlaces. Pues bien, estas son las líneas de financiación de Europa Creativa, que como veis son 6, pero las convocatorias que se publican anualmente, de hecho, son 3. Os lo comento brevemente. Nos vamos a centrar hoy en la convocatoria de proyectos de cooperación europea, porque es la convocatoria estrella del programa Europa Creativa. Se publica todos los años y está a punto de publicarse. Se va a publicar, si no hay ningún tipo de demora, durante la segunda mitad de febrero, con lo que a partir de la semana que viene pues se puede publicar esta convocatoria, y os voy a dar algo más de información porque es la que se relaciona con toda la temática de patrimonio cultural. Hay una segunda convocatoria que es específica para el sector editorial y del libro, que es la convocatoria de circulación de obras literarias europeas, que fomenta la traducción y la circulación de obras literarias. Esta convocatoria es anual también y se cerró ya el pasado 29 de enero. Hay 2 convocatorias, la de redes europeas y plataformas europeas, que se publicaron en 2024 y ya no se van a volver a publicar hasta 2027. Estas convocatorias, la de redes específicamente, era para financiar redes europeas culturales ya existentes, y la de plataformas para dar a conocer a artistas emergentes. Hubo una convocatoria también en 2024 específica para orquestas europeas, que ya no se va a volver a publicar. Y la última convocatoria, aquí con el número 6, es la convocatoria de Culture Moves Europe. Esta sí se publica todos los años y de hecho ahora está abierta, pero son ayudas específicas para la movilidad individual de artistas o profesionales de la cultura que quieran realizar una residencia artística en cualquiera de los países que forman parte del proyecto Europa Creativa. Pues bien, estos son los países que pueden participar en los proyectos, que al igual que nos comentaba Adeline, se requiere un mínimo de 3 socios. Esa característica es la misma para Europa Creativa, que como veis son los 27 países miembros de la Unión Europea, más los países candidatos a entrar en la Unión Europea y los países de la vecindad. Ahora en enero se unió, por ejemplo, Moldavia, y ya se puede pues, colaborar con este país. Pues lo que os decía, me voy a centrar en la convocatoria que tiene pues esa conexión, ¿no?, esas sinergias con Horizonte Europa, que es la convocatoria de proyectos de cooperación. Aquí os voy a dejar la información de 2025 porque, como os decía, está a punto de publicarse, va a ser este mes de febrero, y de todos modos no suele variar mucho la convocatoria de un año a otro. Las líneas generales suelen mantenerse, con lo que más o menos esa información os puede servir, y después ya sería ver algún detalle que haya podido cambiar pues, en la convocatoria de este año, de 2026. Y como os decía, en cuanto se abra, al cabo de unos días, una semana tal vez, o unos 10 días, vamos a organizar el webinario informativo sobre esta convocatoria, pues para todas las personas interesadas, explicaros exactamente cuáles son las novedades y qué cambios ha habido y cómo podéis participar.
Pues bien, en la convocatoria de proyectos de cooperación europea se trata de presentar, armar un proyecto cultural que tenga una dimensión transnacional, que sea sin ánimo de lucro y que involucre a todos los sectores culturales que os comentaba al inicio. Cualquier sector, desde el diseño, la arquitectura, el patrimonio, literatura, a excepción, como decía, del cine y del audiovisual. En esta convocatoria pasada de 2025, el primer paso que debíamos hacer para redactar, ¿no?, nuestro proyecto era escoger entre dos objetivos que nos daba la convocatoria. Por un lado, la creación y circulación transnacional de artistas y de obras, y por otro, la innovación. Innovación entendida en un sentido amplio, no solo innovación tecnológica, sino innovación en una metodología de trabajo, innovación en unos talleres de capacitación, innovación en un consorcio que sea pues distinto, innovador, es decir, no solamente relacionado con nuevas tecnologías. Eso fue en esta convocatoria. ¿Y qué entidades pueden participar? Pues como veis aquí es muy amplio. Cualquier entidad legal, pública o privada, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, y que estén establecidas en uno de esos 41 países que antes os he enseñado. Y en este caso se tiene que organizar este proyecto y diseñar el proyecto con un consorcio que sea de un mínimo de 3 socios de 3 países. Ahora os lo enseño también en una diapositiva. Y uno de esos socios, ¿no?, uno de los participantes de las organizaciones, debe tener el rol de coordinador, con lo que será aquella organización pues, que tenga un mayor peso, ¿no?, en el desarrollo del proyecto, en la implementación. Es la organización también que recibe la financiación y después la distribuye a los socios en función de los costes del proyecto, etcétera, ¿no? La organización pues, que tiene más peso. Y las otras organizaciones participan en calidad de socios, con lo que pues, van un poco, ¿no?, siguiendo las pautas y la dinámica que va marcando el coordinador. Eso os lo explico porque las organizaciones que os queráis presentar como coordinadores sí que exige la convocatoria que tengan un mínimo de trayectoria legal de 2 años. El resto de organizaciones que van con este rol de socio pues no se exige este requisito. Pues bien, aquí veis las escalas, ¿no? Es decir, cuántos países deben colaborar en los proyectos en función pues, del número de países. La comisión aporta una cantidad, ¿no?, de financiación. Pues como veis son 3. La escala pequeña, esta requiere un mínimo de 3 socios de 3 países distintos y el máximo de financiación que se puede solicitar a la Comisión Europea son estos 200.000 euros que van a suponer un 80% de los costes, ¿no?, de la financiación que necesitamos para nuestro proyecto. Y tenemos después la escala media. En este caso se trata de un mínimo de 5 socios de 5 países distintos y se puede solicitar a la comisión un máximo de 1 millón de euros que va a suponer un 70% de los costes de nuestro proyecto. Y os pongo aquí la escala grande, pero esta escala se publica cada 2 años, un año sí, un año no, con lo que no se va a publicar este año, en 2026, porque sí se publicó en 2025, pero para que lo sepáis, para el 2027. Para esta escala de gran tamaño se requiere un mínimo de 10 socios de 10 países distintos y se puede solicitar hasta un máximo de 2 millones de euros, que va a suponer un 60% de la financiación. En 2025, y eso no sabemos si va a ser así o no, en esta convocatoria que os digo que está a punto de publicarse, se introdujo una nueva normativa, ¿no?, para reducir también el número de solicitudes, que era que una misma organización solamente se puede presentar en un máximo de 3 solicitudes. Solamente en una como coordinador, esta norma ya era anterior, ¿no?, pero este año pues, se introdujo esta novedad, un máximo de 3 solicitudes y no sabemos si en 2026 eso va a seguir así o no. Bueno, aparte de los objetivos, que nuestro proyecto pues, tiene que centrarse en uno o en otro objetivo, también tenemos aquí las prioridades generales de la Unión Europea. ¿Y eso qué quiere decir? Que la Unión Europea, la Comisión,
quiere financiar proyectos que en el fondo, ¿no? Y de alguna forma pues estén alineados y ayuden a que se consigan, ¿no? sus objetivos a nivel europeo. Estas prioridades son las que tenéis aquí, son muy amplias también, ¿no? Por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental, la inclusión, diversidad e igualdad de género, la transición digital y la dimensión internacional. Entonces, el proyecto debe estar alineado, ¿no? con estas prioridades y se pide en la solicitud que expliquéis cómo está alineado pues, con estas prioridades, ¿no? que es lo que quiere conseguir, ¿no? pues la Comisión Europea. No se deben trabajar a fondo cada uno de estos aspectos, a no ser que el proyecto esté centrado, por ejemplo, en la igualdad de género, que puede ser, ¿no? pero si no, sí que se debe reflejar cómo pues, ayuda a conseguir estos objetivos. Los proyectos para esta convocatoria pueden tener un máximo de 48 meses de duración y en cuanto al presupuesto, es uno de los presupuestos que os comentaba Jessica, el LAMSAM, ¿no? Entonces, en este caso, para esta convocatoria se deben especificar los costes reales del proyecto, se deben estimar, digamos, ¿no? Pero después la justificación no es financiera, sino que es por entregables en los que debemos demostrar a la comisión que hemos realizado todas aquellas actividades para las que hemos solicitado el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, mañana el webinar que tenemos estará más dirigido a CERF, porque en CERF hay más de un tipo de presupuestos, pero también nos puede venir bien porque uno de los presupuestos que mañana pues vamos a explicar, ¿no? coincide con este presupuesto LAMSAM de esta convocatoria, con lo que os puede venir bien también asistir. Bien, vamos a ver qué tipo de actividades se pueden financiar, porque son muchísimas, ¿no? Y algunas también coinciden con lo que nos ha presentado Jessica, pero para que tengáis una idea, es cualquier tipo de actividad cultural que tiene esta dimensión transnacional y esta colaboración europea, ¿no? Por ejemplo, residencias artísticas, talleres de formación, codiseñar y coproducir espectáculos, exposiciones, cualquier actividad, ¿no? de desarrollar pues, unas herramientas y unos contenidos comunes a nuestro sector y a nivel europeo. Actividades en las que participen de forma activa audiencias europeas. Y también, como comentaba Jessica, todo lo que tenga que ver con elaborar informes, recopilar datos, ¿no? y publicar, digamos, ¿no? esos materiales que después en el fondo pues, tienen una continuidad una vez se ha terminado el proyecto, ¿no? y ya pues se ha digamos, distribuido esa financiación europea. Y actividades que no serían financiables son justamente las que no tienen esa colaboración, ¿no? a nivel europeo. Por ejemplo, si tenemos una gira de una compañía nacional española y queremos pues, realizar esta gira a nivel europeo, no sería una actividad financiable porque no hay colaboración. Lo mismo. Y tiene dar una exposición nacional, tampoco. Es decir, para que lo veáis, ¿no? cualquier actividad en colaboración y con esa dimensión transnacional. Pues bien, para redactar una propuesta, ¿no? para esta convocatoria, lo primero debemos identificar, ¿no? cuál es esa necesidad que hemos identificado en nuestro sector o en un conjunto de sectores, porque el proyecto puede ser de distintos sectores culturales, o bien cuál es esa oportunidad, ¿no? para nuestro sector que no podemos desarrollar porque necesitamos pues, esa financiación, ¿no? Después, ver también que el proyecto es innovador, ¿no? Porque la comisión, pues bueno, quiere financiar proyectos, ¿no? que sean distintos, ¿no? Para eso, un recurso muy interesante que también os voy a enseñar aquí en la presentación es consultar la plataforma de resultados en los que la comisión va publicando todos los proyectos que han sido seleccionados y allí podéis ver, hay un buscador, podéis buscar vuestro sector y veis ya los proyectos que han recibido financiación y entonces intentar, pues, ser algo innovadores. Organizar ese consorcio, escoger uno de los dos objetivos que os he comentado y tener en cuenta, alinearlo con las prioridades generales de la Unión Europea y después ya armar esa propuesta y desarrollar, pues bueno, explicar todo el proyecto, ¿no? Con las actividades, el impacto, cómo se va a comunicar, cómo vamos a medir, ¿no? nuestros resultados, etcétera, como cualquier proyecto, ¿no? que queráis presentar.
Estos son los criterios de evaluación, que son parecidos a los que nos comentaba Jessica. Como veis aquí, se evalúa la relevancia, la calidad del contenido de las actividades, la gestión del proyecto y la difusión. Y no me voy a extender mucho porque las preguntas que comentaba Jessica, ¿no?, que es que tenéis que hacer antes de presentar esa propuesta, si es coherente, cómo es la metodología de trabajo, cómo van a trabajar los distintos socios, ¿no? Es exactamente lo mismo también para esta convocatoria. Para la convocatoria de cooperación se requieren 70 puntos para ser, digamos, elegibles, ¿no?, para obtener esa financiación sobre un máximo de 100. Pero eso no quiere decir que todos los proyectos que obtengan más de 70 puntos son después financiados, ¿no? Porque si hay más proyectos que presupuesto, entonces se seleccionan aquellos proyectos que hayan obtenido una mayor puntuación. Para buscar socios, porque como comentábamos, pues se requiere ese partenariado, tenéis un par de formas. Una es en nuestra página web, tenemos un apartado en el que vamos publicando las búsquedas de socios que nos llegan de esta red de oficinas europeas de la que formamos parte. Entonces ahí vamos publicando a las organizaciones de alguno de estos países, ¿no?, que forman parte del programa, que están activamente buscando un socio. Allí lo podéis ver y les podéis contactar directamente. Ya hacemos la tarea contraria. Si estáis buscando socios europeos, nos podéis escribir y os mandamos una ficha, un PDF que rellenáis con vuestros datos y nosotras lo circulamos entre esta red de oficinas europeas. También, en cuanto se abra la convocatoria, hay un apartado en el portal de la convocatoria, la misma convocatoria, donde os podéis postular, ¿no?, bueno, y decir que estáis buscando socios, y allí podéis contactar también con otras organizaciones. Esta es la plataforma de resultados que os comentaba, tiene este aspecto que veis aquí y tiene este buscador de proyectos, con lo que aquí sí que es muy importante, ¿no?, que busquéis los proyectos de vuestra temática, que ya han sido seleccionados, ¿no?, para pues dar ese toque un poco innovador a vuestra propuesta. Os dejo también, y así cuando tengáis la presentación lo podréis ver, ¿no?, el enlace a un vídeo que hicimos aquí en el Ministerio, una jornada en noviembre, en la que invitamos a los proyectos que fueron seleccionados con coordinador español, en este caso en la convocatoria de cooperación de 2024, que eran concretamente 8 proyectos seleccionados con coordinador español, y en esta jornada pues explicaron, ¿no?, además de sus proyectos, pues dieron pues consejos y pistas, ¿no?, de cómo redactar una propuesta de éxito, ¿no?, puesto que ellos fueron seleccionados en 2024 y es una convocatoria que tiene pues, ¿no?, ese punto, ¿no?, competitivo. Pues os puede venir bien ver este vídeo para ver los consejos que nos dieron pues los propios beneficiarios. Aquí tenéis el enlace a donde iniciar el proceso de solicitud, pero es el mismo que para los otros programas, con lo que esto ya me lo voy a saltar. Y finalmente lo que os quería enseñar son proyectos seleccionados en los que la temática del proyecto es el patrimonio cultural, para que veáis ejemplos prácticos, que eso viene muy bien. Hay muchísimos más en la plataforma que os acabo de enseñar, ¿no? Pero, por ejemplo, este proyecto que ya terminó, fue coordinado por una asociación española del País Vasco, una organización pequeñita, era una organización con pocos trabajadores, pero obtuvieron este proyecto y como coordinadores, ¿no? Y en este caso lo que hicieron fue como una combinación, ¿no?, de música electrónica, patrimonio cultural y nuevas tecnologías. El proyecto consistía en realizar estas performances de música electrónica con nuevas tecnologías en entornos emblemáticos, ¿no?, de estos países, ¿no?, que trabajaron juntos en este proyecto. De ese modo, pues se dieron a conocer estos puntos, ¿no?, que son muy valiosos, ¿no?, por el patrimonio, ¿no?, cultural que representan, ¿no?, a través de la música electrónica junto con las nuevas tecnologías. Y hay muchísimos más ejemplos. Este otro, que fue coordinado también por una organización, por un museo, en este caso español, de Asturias, pues la temática es de patrimonio cultural inmaterial y da a conocer, ¿no?, y ensalza
todos los saberes tradicionales, la memoria, pero sobre todo relacionado con el papel de las mujeres en el ámbito rural, que históricamente pues, han tenido menos visibilidad, ¿no? Pues organizaron pues, eso, talleres de formación, ¿no? Y combinaron en este caso ciencia, patrimonio y arte y realizaron estos talleres y dieron a conocer pues, todo el papel de la mujer, ¿no? En el patrimonio cultural inmaterial y en el ámbito rural. Este también ya terminó en 2024. Otro, y hay muchísimos ejemplos. Este está coordinado también por una organización española que es Presencia Gitana y lo que intentan pues, establecer, ¿no? Entre España, Italia y Eslovenia son estos itinerarios de patrimonio cultural gitano, en este caso tanto tangible como intangible, para dar a conocer y dar más visibilidad a las manifestaciones culturales del pueblo gitano en este caso, ¿no? Y conectan barrios, museos, centros de documentación, investigación, también hay una parte educativa. Como veis, hay muchísimos y si vais a la plataforma encontraréis más. Pero bueno, ya os comento los dos últimos ejemplos, ¿no? Este proyecto está ahora en funcionamiento, bueno, terminó ya en 2025, también fue liderado por la Universidad de Zaragoza en este caso, y en este caso vincula patrimonio cultural, cambio climático y arte urbano. Como veis, en muchos de ellos ¿no? hay una combinación, digamos, de distintas disciplinas o de distintas áreas, ¿no? En este caso, lo que hicieron fue pues, una campaña internacional de arte urbano, realizaron festivales, murales y también performances, ¿no? Actuaciones, ¿no? Para movilizar pues, eso, a jóvenes, actores culturales, ¿no? Por el reconocimiento, ¿no? De todo ese patrimonio cultural y también a promover buenas prácticas para luchar contra el cambio climático, por ejemplo. Y tenéis más. Este está ahora en ejecución y es uno de los seleccionados en 2024 que vinieron a este encuentro que os digo, que os he dejado el enlace al vídeo, ¿no? Fue liderado por la agencia de fotografía Coverage SL y este es un proyecto de fotografía que también está vinculado con o también combina, digamos, ¿no? El cambio climático y el patrimonio cultural. En este caso colaboran con Italia, con Letonia y con Polonia, ¿no? Y trabajan con fotógrafos emergentes, expertos en patrimonio, pero también introducen ¿no? esas áreas de activismo ambiental, ¿no? Y lo que hacen son talleres transnacionales entre estos países, ¿no? Para, a través de la fotografía, ¿no? Pues analizar, explorar los impactos del cambio climático en distintos contextos patrimoniales y organizan también unas exposiciones. Este está ahora pues, en ejecución. Y otro, por ejemplo, este es de archivos y entonces en este caso trata sobre la preservación y acceso al patrimonio documental, en este caso, y relacionado con las migraciones. Y también intentan ¿no? pues promover con este proyecto la inclusión social. Pero bueno, hay muchísimos proyectos. Si buscáis patrimonio cultural, encontraréis muchos más. Entonces, bueno, aquí os dejo más ejemplos. Tampoco no me quiero extender mucho más. Y también hay unos cuantos relacionados con el turismo cultural sostenible, que también lo hemos visto en una de las calls de Horizonte Europa. En este caso, por ejemplo, es un proyecto entre Polonia, España y Grecia para revitalizar áreas de postminería, ¿no? Y entonces fomentar este turismo cultural y a su vez sostenible y también pues trabajando la inclusión social ¿no? y sobre todo también con especial atención a jóvenes y mujeres, ¿no? Que esto estaría alineado con lo que os decía de las prioridades de la Unión Europea. Tenéis muchísimos más. Os dejo aquí y después podemos poner también en el chat el enlace a nuestra newsletter donde vamos a publicar ¿no? Pues los webinarios que vamos a organizar, sobre todo eso ya os decía, a partir de que se abra la convocatoria de proyectos de cooperación, lanzamos la newsletter con una frecuencia mensual y aquí tenéis los datos de contacto de la oficina para, como os decía, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis acerca de Europa Creativa y de alguna de las convocatorias. Yo creo que así más o menos ya quedaría cerrada mi intervención y ya pues hemos podido ver ¿no? pues todas esas conexiones y sinergias entre los tres programas y dejo de compartir para dar paso si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Mónica. Hemos ido contestando a las preguntas que han ido surgiendo, pero no sé, a lo mejor sobre Europa Creativa creo que te pedían... bueno,
Creo que los acaba de subir Jessica. No sé si había algún Los enlace enlaces, ¿no? que pedían más también. No sé si tenéis alguna pregunta o a lo mejor no, o si no hemos contestado alguna del chat, nos lo podéis señalar por el chat. Bueno, yo para Cluster 2 he contestado algunas sobre la coordinación de varios proyectos. O sea, realmente os podéis presentar a todas las convocatorias que queráis. Incluso un mismo consorcio puede presentarse a diferentes call. Están surgiendo preguntas. Si se pueden revisar Vale. propuestas antes de presentarlas. En el caso de Cluster 2, sí hacemos ese servicio de revisión de propuestas. Os iremos informando en la página web de horizonteeuropa.es porque lo solemos concentrar todo. El año pasado hicimos para la convocatoria del 2025, hicimos lo que llamamos un maratón de revisiones y revisamos varias propuestas con un poquito de margen y de cierta antelación para que tuvierais tiempo pues, de modificar algunos aspectos de la propuesta o incluso pues si teníais que buscar un nuevo socio y demás. También preguntan para Europa Creativa, Sí, si lo eso es así. mismo. Sí, 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 sí. También hacemos ese proceso de revisión. Siempre pedimos, ¿no?, que nos envíen las propuestas con un margen de tiempo, porque si no, no nos da tiempo, ¿no? Si está muy ajustado con la fecha de cierre de la convocatoria, pero eso ya lo vamos a también a ir informando en la página web también. Mm. Vale, luego comentan que en el caso de ser una SL, si se puede participar, yo creo que a lo mejor es más en el caso de Europa Creativa, Europa Creativa, sí. aunque no se lidere, Sí, con mínimo 2 años de existencia para las organizaciones que lideran la propuesta bajo el mismo nombre y estatus sí. legal. Sí, veo aquí la pregunta, he abierto Sí, el chat también para ver las vale. preguntas. Sí, es decir, si os queréis presentar como coordinadores, debe ser bajo el mismo nombre y el estatus legal, ¿no? Con ese mínimo de 2 años de existencia legal. Como socios no existe ese requisito. Mm. Vale, en el caso de Cluster 2, como os he comentado, que podéis participar incluso sin estar vinculados directamente a la investigación, sí que vais a tener que obtener dentro de la comisión un PIC number y Ujú. estar oficialmente reconocidos como entidad, pero da igual que la entidad tenga un solo trabajador, realmente podréis participar siempre y cuando dentro de la lógica del proyecto y del consorcio pues tengáis una función y una tarea que ejecutar. Una Hay misma... alguna de Europa Sí, Creativa, veo aquí. sí, Exactamente, ¿lo ha entendido bien esta persona, Alberto? Sí, una misma institución solo se puede presentar en 2025. Ahora veremos si eso sigue así. Esto sí ya venía así de más tiempo. Como coordinador en uno de los proyectos, la convocatoria de cooperación, solamente en una, como coordinador. Y después hay otra, cuando se prevé la publicación, que nos pregunta José Francisco, de la convocatoria de proyectos de cooperación, a partir de la segunda mitad de febrero, entonces eso es a partir de la semana que viene. No tenemos una fecha concreta, pero enseguida que lo avise, ¿no?, la comisión y bueno, que lo sepamos, pues lo vamos a poner en redes sociales inmediatamente y en la página web. Pero a partir de la semana que viene, ya os recomiendo que estéis atentos. vale. Luego preguntaban sobre cómo ampliar la información de los proyectos seleccionados en anteriores convocatorias. No sé si la propia comisión a lo mejor publica como un folleto con esos proyectos ya seleccionados, ya financiados, Mónica. O a lo Perdón. mejor tenéis... Hay una ¿Es la de pregunta de Anabel? Anabel, Sí, eso vale, es. sí, es que ahora estaba como iban entrando varias. Sí, de los proyectos seleccionados, sí, es en la Ah, mira, plataforma de resultados. justo lo Sí, acaba de subir Jessica. perfecto, sí, sí, Y luego respecto al PIC, yo creo que será el mismo realmente, porque está sí, dentro de la sí, comisión y sí, son al ser es único. programas europeos y pertenecientes a la Comisión Europea, será el mismo. O sea que eso Exacto, será el sí, mismo requisito para unas cosas y para otras. Y el mismo número. todo, sí, sí, sí. Vale. El link del buscador de socios. Eso no sé de qué programa. Sí,
de Creo Europa que Jessica, Creativa, de CERF. Ah, vale. lo hemos subido en el chat, tanto Jessica ha subido Vale. el link desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Que hay uno de buscador de socios, Ujú. y yo he subido uno de Net for Society, que es la red Vale. europea que os comentaba, relacionada con Cluster 2. Ujú. Es verdad que hay que estar un poquito atentos también a todos los eventos. Posiblemente para Cluster 2 esta primavera haya un brokerage o un matchmaking presencial en París, que ahí es interesante. En noviembre organizamos otro en Bruselas, también presencial, donde juntamos pues a varios posibles participantes de diferentes entidades, como os digo, no solo vinculados a la investigación. Entonces, bueno, también eso es interesante y es un poco una carrera de fondo, ¿no? El buscar posibles socios para formar un consorcio. Pero bueno, son interesantes a nivel digital, a nivel online, son interesantes estas plataformas porque puedes ir teniendo reuniones virtuales, ir viendo un poquito pues similitudes, ¿no? Entre los socios y dónde encajar mejor. Vale, hay una pregunta que nos hacen a veces de Europa Creativa, que es que si los autónomos pueden participar en la convocatoria que os he explicado de proyectos de cooperación. Técnicamente sí, porque en la convocatoria pone que los autónomos pueden participar, pero a la práctica lo que se refiere son autónomos que tienen detrás una estructura de empresa, que tienen unos trabajadores, una sociedad detrás de ellos, ¿no? Porque no son ayudas tanto para un autónomo como persona individual, sino que son ayudas que implican, ¿no? Pues tener esa organización. Con lo que si es un autónomo que tiene esa estructura de empresa, sí, y eso lo vais a ver. Si no, las ayudas individuales que os comentaba son estas de la convocatoria de Culture Moves Europe. Estas son ayudas individuales, pero no son para proyectos como los que os he comentado de patrimonio, sino que son para artistas o profesionales de la cultura que quieran realizar una residencia artística en uno de estos países. Y hay otra, creo, Sí, también de autónomos, sí. sí, Si has tenido una parecida. comunidad de bienes, varios autónomos durante años y ahora eres en una SL desde hace menos de un año. No, os van a pedir digamos, ¿no? La entidad legal que seáis ahora, que tenga esa entidad a ese mínimo de 2 años de antigüedad. Nos comentan a veces, ¿no? Que ha habido, pues, como cambios, reestructuras, pero lo que os va a pedir la comisión es que sea así, ¿no? Con esa organización, entidad con la que os vais a presentar. Luego preguntan si, a ver, en Culture Move, ¿sirve para investigar sobre diseño sostenible en una universidad o solo residencias artísticas? No, solo residencias artísticas. No es un proyecto de investigación porque también lo mismo, ¿no? Se requiere redactar una solicitud y tiene unos objetivos. Crear, conectar, ahora no me acuerdo de memoria, pero no está el de investigar. No es para investigar, es para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Artístico con unos objetivos, ¿no? Creativos. No sería de investigación. Vale, y luego en el caso de que presentéis una propuesta, y yo creo que esto pasa en todos los programas, y no seáis financiados, sí os podéis volver Ujú. a Sí, presentar, sí, incluso con el mismo consorcio. Es sí. verdad que, no sé, en el caso de Europa Creativa y CER, pero en el caso de Cluster 2 no son exactamente las mismas convocatorias. Entonces, al final sí que cambian un poco los requisitos, lo que pide la comisión, a lo mejor está un poquito más enfocada hacia una cosa u otra. Entonces, muchas veces, y lo aconsejable, y lo que solemos hacer, ahora que hemos tenido los resultados la semana pasada de la convocatoria 2025, es revisar un poco la ficha, un poco de evaluación de ese proyecto, ver un poco dónde hemos fallado, dónde hemos tenido buena puntuación y basándonos en eso, buscar un nuevo encaje con una nueva convocatoria, pero teniendo de base ese proyecto no financiado, porque al final, bueno, es un trabajo que se ha realizado y son esfuerzos que pueden ser reutilizados. Entonces, es muy interesante poder aprovechar el volver a presentarse, porque como os decía, es una carrera de fondo y a veces es a la segunda o a la tercera que se consigue, pero si ya tenemos ese trabajo previo, pues mejor. Exactamente lo mismo, tanto para CERF como para Europa Creativa. Vale, y luego Una pregunta de preguntan, sí, autónomos. otra vez. Sí, has tenido y ahora podrías entrar por la parte que acabas de comentar de autónomo con empresa.
Si sois un autónomo que tenéis esa estructura de empresa, sí, con empresa de más de 10 años, sí, porque si es autónomo no, pero que no es un autónomo, una persona individual que trabaja, ¿no? Ella sola como autónomo, es un autónomo que tiene estructura de empresa, sí. Vale, en el caso de Cluster 2, este problema no lo tenemos. O sea, lo he Ujú, comentado antes en el chat. Como coordinador te puedes presentar a los proyectos que quieras. Es verdad que escribir una propuesta son 40 páginas. No suele ser del todo fácil en el sentido de que tienes que afinar un poco la parte de excelencia, ¿no? La parte de impacto socioeconómico y científico. Entonces es interesante el centrarse en propuestas y ir a lo seguro, ¿no? Entonces sí te puedes presentar como coordinador o como socio en las ujú, propuestas que quieras, incluso hay entidades que se presentan a todas las que quieran, pero bueno, al final le aconsejamos un poco esos recursos, pues el poder enfocarlos hacia convocatorias que tengan un poco más seguras. ujú. Hay otra Vale, pregunta, sí. sí, nos preguntan sobre su programa Media. Entonces, os recomiendo, porque yo no me la sé de memoria, que miréis a la página web, o sea, de Europa Creativa, veréis que en la página web hay 3 subapartados, ¿no? Media, porque tienen muchísimas convocatorias, más de 10 convocatorias, que se van a abrir a lo largo del año, pero ahora mismo, como no es el programa que gestionamos nosotras desde aquí, no os lo podría decir. Pero si vais a la página web lo encontráis y veis allí todas las convocatorias que se van a ir publicando. Luego, otra cosa importante, aparte de estos seminarios y webinarios en este caso y otros eventos que podemos organizar, podéis, tanto en el caso de Cluster 2 como en el caso de Mónica y de Jessica, concertar también sesiones privadas, podemos ir viendo encajes, si tenéis ideas, incluso si tenéis una idea de proyecto en Europa Creativa y podéis, según lo que habéis visto hoy en la sesión, veis que podéis encajar en alguno de Cluster 2, lo podemos ver. O sea que si queréis podemos poner otra vez nuestros emails aquí Ujú. por el chat y nos contactáis si tenéis dudas concretas o si queréis que veamos encajes o tenéis dudas un poco más específicas. Vale. Vale. No sé si hay alguna más. Vale, en principio el vídeo, o sea, las diapositivas seguro que las íbamos las presentaciones a subir a la web, por lo menos de Horizonte Europa. El vídeo en principio Ujú. también, ¿no? Mónica. Sí, por nuestra parte sí. Vale, pues subiremos entonces en una noticia aparte, seguramente os lo podamos enviar con los emails de registro que tenemos de cada uno de vosotros. Os enviaremos el enlace una vez que subamos el vídeo y las presentaciones para que lo Ujú, tengáis a mano y si tenéis cualquier duda que podáis recurrir a este material. ujú. Y no sé si hay alguna pregunta más. Estamos terminando en tiempos, Ujú. así que no os vamos a robar más de vuestra mañana. Mira, sí, una Hay última. otra para Europa Sí. Creativa. Si se puede combinar con una subvención a nivel nacional sobre cultura. Sí. Poder combinar una iniciativa ya propuesta con esa residencia artística. Sí, es decir, para el programa de residencias artísticas es otro distinto, este más pequeñito que os he dicho, The Culture Moves Europe, y allí hay unas ayudas para el viaje, para la manutención y después también hay como unos top-ups que le llaman, pues si viajáis de forma sostenible, eso sería una cosa para residencias artísticas. En cuanto a los proyectos que os he comentado de cooperación europea, sí, la parte de financiación puede ser con una ayuda nacional, estatal, regional, autonómica, siempre y cuando no sea una ayuda europea, porque eso sería doble financiación y eso sería que no. Entonces sí se puede complementar. Vale, siguen preguntando. Hay otra para creativa, yo Sí. creo. Si el proyecto incluye educación, fotografía, pero también documental, puede entrar en cultura o tiene que ir por media. Eso dependerá. Eso dependerá si esa parte de documental, pues es, digamos, ¿no? El foco del proyecto, tiene más peso, sería un proyecto de media, pero si es el audiovisual como una herramienta, ¿no? Para mostrar, trabajar, diseñar, ¿no? La temática más cultural, pues podría ser de Europa Creativa. Eso si queréis, nos podéis escribir al correo, ¿no? Y explicar un poco más y os podemos derivar a los compañeros de las oficinas media. Va a depender del peso que tenga.
Vale, yo aprovecho para decir que esas mismas temáticas pueden entrar perfectamente en un proyecto de Horizonte Europa de Clúster 2. Puede ser a través de un piloto o un socio concreto que se encargue de eso para demostrar y analizar todo lo que os he ido comentando, ¿no? O sea que muchas veces se necesitan ese tipo de participantes para completar los proyectos. Sí. ¿Alguna última pregunta sobre Vale, los sí. 3 países? Ujú, Sí. exacto, 3 países. No se puede hacer a nivel individual, no. Las únicas propuestas de Europa Creativa que son a nivel individual es la convocatoria de Culture Moves Europe, que son ayudas a la movilidad individual de artistas o profesionales de la cultura para llevar a cabo una residencia artística. Los de cooperación requieren ese mínimo de 3 socios. 3 socios, o sea, 3 países De tres distintos. países, Y es lo exacto. mismo que en Cluster 2, por ejemplo, Sí. que pueden ser países asociados. ¿Mínimo uno tiene que ser la Unión Europea o eso no lo indican? No, eso no lo indican. Vale, Mm, pero pero unos 3 lo países será porque distintos. será, ¿no? España, Claro, ¿no? si En este participa caso, desde sí, de sí, sí. España. Sí, Pero sí, no. pero bueno, Así como en CERFA algunas sí que especifican, pues tienen que ser un mínimo de 2 países miembros. Ujú. Sí, sí. luego en cada convocatoria, esto lo vais a ir viendo tanto en las vuestras como en las de Cluster 2, van indicando muchas veces en función de la temática, Sí. pues por ejemplo hay uno que es sobre asociaciones culturales un poco internacionales, pues ahí claro, se pide la participación de ciertos países y que sí que se incluyan áreas geográficas concretas. Entonces eso ya son condiciones y requisitos de la propia convocatoria. Mm, O sea, ujú, eso, pero bueno, eso si queréis lo vamos viendo en mm, detalle cuando tengáis ideas más concretas. ujú. Pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar. Agradeceros a todos vuestra asistencia, el interés que habéis mostrado en este webinario y nada, estad atentos a los eventos que vayamos organizando, tanto desde el Ministerio de Cultura como desde el Ministerio de Ciencia. Nosotros tenemos ahí las convocatorias abiertas, así que también haremos sesiones sobre la escritura de la propuesta, invitaremos a evaluadores, así que si estáis interesados, pues estad atentos. Mónica, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Solo daros las gracias a vosotras, Adeline, Jessica, por estas presentaciones y por haber organizado pues, esta actividad, y a todos y a todas por haber asistido. Y nada, ya sabéis dónde estamos, ya nos habéis conocido. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, buenos días, adiós.